Buen día a todos. En esta ocasión vamos a hacer un breve recorrido sobre las tablas dinámicas en Excel, así como también vamos a ver un poco acerca del funcionamiento y de qué se trata esta función específica que nos provee la herramienta de Microsoft Excel. Vamos a hacer un breve recorrido paso a paso para ir viendo la forma en la que se agregan estas tablas y cómo podemos trabajar con ellas, cuál es su funcionamiento, cuál es su utilidad. Eso es lo que vamos a ir viendo paso a paso en esta sesión. Comencemos. Primeramente mencionar que una tabla dinámica es la que nos permite en Excel hacer un análisis sin utilizar fórmulas. En otra sesión vimos esa parte de cómo podemos utilizar las fórmulas en Excel y cómo podemos utilizar incluso ingresar crear nuestras propias fórmulas o utilizar las fórmulas predefinidas por la herramienta. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer un análisis sobre los datos que necesitemos sin utilizar una fórmula como tal, sino que vamos a hacer uso de la herramienta de tablas dinámicas. Entonces, básicamente, una tabla dinámica toma los datos y los resume, por ejemplo, así como lo que podemos ver aquí en pantalla, que lo que ha hecho simplemente ha hecho un resumen o una sumatoria de los diferentes datos que conforman nuestra data en general, que en este caso, digamos, estamos trabajando a manera de ejemplo con una cantidad de datos sumamente pequeña. Sin embargo, el concepto y la herramienta también es aplicable a cantidades de datos mucho más grandes y complejas. Así que en este caso, para poder ir viendo a manera de ejemplo, se ha utilizado una cantidad de datos relativamente pequeña. Entonces aquí lo que podemos ver es que, por ejemplo, en el caso de Julia ha ido sumando los importes de cada uno de los tipos de productos y ha ido haciendo la respectiva suma. Como podemos apreciar aquí, tenemos los libros 125, la música 20 y las entradas 125, lo que hace un total de 270. Como podemos ver, en esta tabla, cuando yo me posiciono sobre la misma, aquí se habilita esta barra lateral a la derecha con los campos, y que básicamente los campos son las columnas de los que dispone nuestra tabla de datos. Sería en este caso estas columnas, las tenemos aquí. Y estos datos los vamos arrastrando, ya lo vamos a ver más detenidamente más adelante, hacia la parte de los valores, hacia la parte de las filas, columnas o incluso filtros, dependiendo el análisis que nosotros queramos hacer sobre la información. Si se fijan en esta parte de aquí, estamos hablando de una tabla dinámica sumamente básica, en la que nada más se hace un resumen por tipo o por comprador. Sin embargo, nosotros podemos ir agregándoles más niveles de detalle, como por ejemplo, miren en este caso, la situación ha cambiado. La tabla dinámica hace un análisis sobre el tipo de producto y el comprador. Ya no es solo en base al comprador, sino que también ya toma en consideración el tipo de producto. Ya vamos a ver más adelante cómo se trabaja estos niveles de detalle de las tablas dinámicas y cómo irlas creando. También las tablas dinámicas permiten hacer un análisis de manera gráfica. Excel es una de las herramientas más utilizadas a la hora de hacer análisis de datos e incluso análisis de datos visuales con gráficos. Entonces las tablas dinámicas no son la excepción y también podemos agregar
y hacer el análisis a través de gráficos. También en esta parte podemos ver algunas consideraciones importantes. Digamos que vamos a partir para poder trabajar con una tabla dinámica, vamos a tener que partir de una serie de datos ya definidos, que vuelvo e insisto, en este caso son datos sumamente pocos datos. Sin embargo, en la práctica o en la vida real vamos a estar trabajando con cantidades de datos mucho más grandes y complejos, ¿vale? Entonces, una de las también cosas importantes es que asegurarnos que la data no tenga, por ejemplo, valores duplicados o celdas en blanco para que el análisis lógicamente sea adecuado, porque si tenemos valores duplicados, el análisis y los resultados finales no van a ser coherentes, sino que van a estar sesgados por esos valores duplicados, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y ya que menciono esta parte, también podemos, Excel tiene una función o dispone de la funcionalidad que permite hacer un análisis e incluso eliminar los borrados. Si nos vamos a esta parte aquí, de la parte de los datos, nos vamos aquí a las opciones de herramientas de datos. En esta parte tenemos la opción de poder quitar duplicados. Y aquí en este caso, pues nosotros debemos de seleccionar los campos en base a los cuales se va a hacer el análisis. Y pues son los datos que Excel, si los encuentra duplicados, los eliminaría. Digamos que aquí definimos como nuestra llave primaria, si lo vemos desde el punto de vista cuando trabajamos con bases de datos, ¿verdad? Tenemos que definir cuáles son los campos en base a los cuales Excel va a determinar y hacer la comparación para determinar los duplicados. Entonces aquí le damos cancelar, eso solo se los menciono como un breve paréntesis para, en base a esta indicación y a esta recomendación que aquí nos hace la herramienta. Entonces otra cosa importante que debemos de tener en consideración cuando trabajamos con tablas dinámicas es que a las columnas les vamos a denominar campos, como que si estuviéramos trabajando con una base de datos, ¿verdad? Con una base de datos. Esto nos permitirá familiarizarnos de mejor manera con la parte ya práctica a la hora de estar creando las tablas dinámicas. Vamos a continuar. Entonces aquí básicamente con esta guía podemos ver paso a paso de cómo ir creando cada uno de los elementos que se ven involucrados con nuestra tabla dinámica. Normalmente el análisis se lleva a cabo sobre campos relacionados a campos numéricos. En este caso, como lo menciona aquí el enunciado, hay que centrarnos en el campo importe, que es, digamos, el que podemos resumir o con el que podemos hacer diferentes tipos de operaciones. En ese sentido, eso es importante. Vamos a continuar y si se fijan aquí hemos agregado una tabla dinámica sumamente básica en lo que lo único que ha hecho es crear una suma del importe total de cada uno de los registros en este caso. Si podemos apreciar aquí tenemos en la barra de estado tenemos los 834, que es la suma que nos ha generado esta tabla dinámica, que es simple y sencillamente lo que se le ha indicado es que haga la sumatoria del importe arrastrando este campo, el campo importe, hacia la parte de los valores, como lo podemos ver aquí. Entonces, como ya vimos, podemos hacer todavía un nivel de desglose mucho más amplio, ya lo vamos a ver. Ahora bien, nos hace una pregunta, que por qué es útil hacer una tabla dinámica tan pequeña. Entonces, en un momento dado podría ser útil porque podemos hacer énfasis en el concepto de campo de valor de la tabla dinámica. Entonces, si nosotros podemos apreciar aquí, ¿a dónde tenemos el campo de valor?
aquí en esta parte. ¿Qué campo hemos agregado? El del importe. O sea que aquí en esta parte no tiene sentido que nosotros agreguemos un campo que no sea un campo de valor o un campo numérico, porque básicamente el análisis se basa en hacer el resumen de dichos campos, ya sea uno o más campos numéricos. Si se fijan aquí en esta ocasión, ya se ha agregado un nivel de detalle, como lo veíamos inicialmente, en donde incluye también ya el análisis no solo la sumatoria del importe total, sino que también ya hace una subdivisión por el comprador. ¿Cómo se logra eso? Pues aparte de lo que ya vimos que teníamos el campo de valor, se ha utilizado el campo comprador en la parte de las filas, y con ello ya se nos hace este nivel de desglose. Si se fijan, es sumamente fácil, es sumamente sencillo, ¿verdad? Vamos a continuar revisando, y si se fijan aquí, la situación ha cambiado. En este sentido, el análisis cambia y no se ha hecho un análisis por comprador, sino que en este caso el análisis se hace por tipo de producto que se ha adquirido: combustible, comida, deportes, entradas, libros, etcétera, etcétera. Ya vamos a ver más adelante que podemos hacer incluso el análisis por comprador y todavía hacer una subdivisión más específica para los tipos, de manera tal que podamos ver qué comprador o en qué ha invertido o qué es lo que ha adquirido cada uno de los compradores. Ya lo vamos a ver más adelante. Básicamente, en otros términos, de las tablas dinámicas, las coincidencias que hemos agregado hasta ahora se denominan campos de fila de la tabla dinámica. Eso quiere decir que estos campos que hemos agregado, en este caso el campo comprador, lo hemos agregado en la parte de campo de fila. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Básicamente nos va creando un registro en donde nos va dividiendo el tipo de por ese campo. En este caso estamos hablando del comprador. Entonces aquí básicamente, si se fijan, nos ha venido haciendo como una guía, un paso a paso, hasta poder crear esta tabla dinámica. Entonces en este caso vuelve a hacer énfasis en que este es un campo de fila y este es un campo de valor. Entonces aquí tenemos los dos diferentes tipos de campos que podemos utilizar. Ya vamos a ver más adelante también cómo se utiliza el de campo de columnas. Ahora bien, aquí básicamente nos va explicando cómo podemos ir nosotros arrastrando cada uno de los valores hacia los diferentes áreas, de manera tal que podamos ir haciendo el nivel de detalle que nosotros necesitamos. En este caso, por ejemplo, para hacer el resumen del importe, arrastramos hacia la sección de valores el importe. En este caso, si arrastramos el importe, llegamos a la tabla que habíamos visto anteriormente, que es esta. Tenemos nada más la sumatoria del importe total. Ahora bien, si arrastramos el campo comprador hacia la parte de las filas, ya vimos que lo que nos hace es un nivel de desglose de qué es lo que el monto de cada uno de los compradores, arrastrando ese valor. Ya nos quedaría una tabla como esta, en donde tenemos el importe y tenemos también la parte de el tipo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de un campo de fila y aquí tenemos el comprador. Ahora bien, aquí ya tenemos nosotros un pequeño ejercicio. Aquí ya tenemos el esqueleto, por así decirlo, de la tabla dinámica insertada siempre para estos datos que hemos venido utilizando de ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Aquí básicamente lo que nos pide es arrastrar el campo importe hacia abajo hasta el área de valores. Básicamente es lo que hemos estado viendo, y si nosotros hacemos esto, veremos que aquí llegamos a lo mismo que hemos venido viendo de una tabla dinámica básica,
Ahora bien, nos dice que aparte de eso, arrastremos el campo comprador hacia abajo hasta el área de las filas. ¿Cómo lo hacemos? Nos venimos hacia aquí, arrastramos y aquí podemos ver nosotros ya un nivel de detalle por el tipo de o por el comprador, Entonces, básicamente, si se fijan, es bien sencillo poder realizar este tipo de análisis y poder obtener en un momento dado los datos estadísticos que nosotros necesitamos. Normalmente, fíjense que cuando insertamos una tabla dinámica, Excel nos crea una hoja separada de los datos para poder, y es en donde nos inserta la tabla dinámica. Ya lo vamos a ver aquí de manera más práctica. ¿Cómo insertamos en sí la tabla dinámica? Nos posicionamos en cualquiera de los datos de la tabla que vamos a utilizar o de los datos que vamos a estar utilizando. Nos vamos hacia la parte de insertar y aquí tenemos la opción de tablas. En este caso sería la tabla dinámica. Aquí Excel, si se fijan, ya comprendió que los datos con los que nosotros queremos trabajar serían todos estos y ya aparecen marcados. Si no, nosotros aquí también podríamos indicarle otra cosa, ¿verdad? Podríamos indicarle otro rango. Si en un momento dado Excel no nos marca de forma adecuada el rango con el que nosotros queremos trabajar, el rango de celdas. Dicho eso, pues procedemos a dar clic en aceptar y si se fijan aquí en esta parte, los datos los tengo en la 20, ya me creó esta hoja adicional en donde me pone el esqueleto de la tabla dinámica y aquí en la barra de campos de tabla dinámica, que sería este panel a la derecha, tengo los diferentes campos que constituyen mis datos, los que constituyen mis datos. Sería en este caso la fecha, comprador, el tipo y el importe. Son estos mismos campos que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que nos pedía adicional el ejercicio? ¿Qué es lo que nos pedía adicional? Teníamos que insertar la tabla con los siguientes valores. De ahí tendríamos que arrastrar siempre el importe al área de valores y el comprador al área de filas. Básicamente es el mismo ejercicio que hicimos anteriormente, solo que ahora insertamos nosotros el esqueleto de nuestra tabla dinámica. Entonces siempre nos vamos al importe hacia la parte de valores y el comprador hacia la parte de filas. Básicamente ahí tenemos nuestra tabla dinámica con un nivel de detalle de, en este caso, la suma del importe por el comprador. Sin embargo, también nosotros podemos agregar el tipo. Lo podemos agregar, en este caso, en la tabla, en la parte de la área de columnas. Y si se fijan, este sería el resultado. Tendríamos el comprador y aparte del comprador también podríamos saber en qué ha invertido ese dinero. Entonces, en este caso, por ejemplo, Julia tiene 125 en entrada, 125 en libros y 20 en música, para un total de 270. Y así también pasa con mamá y con papá. Aquí podemos ver ese desglose. Esta es una forma de trabajarlo. Si nosotros agregamos un campo en alguna de estas secciones y posteriormente lo queremos eliminar, damos clic aquí y damos quitar campo. Ya con ello, si se fijan, también el resultado es inmediato en la tabla. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no lo quiero en la columna, sino que quiero visualizarlo de una forma más práctica? Nos traemos el tipo siempre hacia la parte de las filas y si se fijan, en este caso me hace el desglose, pero me lo hace ya no en modo columnas como se lo habíamos indicado aquí, sino que ya lo hace en modo filas. Entonces aquí incluso me pone un control para poder expandir o cerrar. Entonces en este caso yo puedo hacer el análisis por cada uno de los compradores y ver siempre en qué tipo de producto ha invertido. Tenemos en entrada, libros y música para un total de 270. Y aquí podemos ver el caso de mamá y el caso de papá. Y aquí pues con eso estaríamos utilizando la tabla dinámica para nuestro análisis. En este caso análisis básico porque los datos son básicos, pero esto es
aplicable a una cantidad de datos mucho más grande. Tenemos esto. Entonces aquí también en esta parte hay un ejercicio adicional que podríamos o que debemos trabajar. Aquí se los dejo. En este caso habría que generar, a partir de estos datos, generar una tabla dinámica en donde se debe determinar cuánto se paga a cada proveedor. Esta sería la columna de los proveedores, el campo de los proveedores. Pero aparte de eso necesitamos saber el detalle de por obra. Entonces aquí en este caso, ¿cómo lo haríamos? Simple y sencillamente, así como lo estuvimos analizando en el ejemplo anterior, nos vendríamos a insertar una tabla dinámica. Aquí nos vamos a tabla dinámica. Y aquí, si se fijan, ya Excel nos marcó nuevamente el rango y lo ha hecho de forma adecuada. Así que básicamente lo único que tengo que hacer es dar clic en aceptar y ya me ha creado el esqueleto de mi tabla. Básicamente, como lo que me pide el ejercicio es nada más saber cuánto se paga a cada proveedor con un nivel de detalle incluso por obra, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siempre voy a utilizar el importe, que es lo que se les ha cancelado. Si se fijan, ya aquí se me crea la sumatoria total del importe. Ahora, pero como me piden que se necesita saber cuánto se le pagó a cada proveedor, aquí ya lo puedo ver. Pero también me estaba pidiendo que un nivel de detalle por obra. Lo traigo hacia acá. Y si se fijan, yo aquí puedo ver, por ejemplo, cuánto le he pagado a cada proveedor por el tipo de obra realizada. Y así de sencillo estaríamos haciendo nuestro análisis sobre estos datos.